It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes, 10 de octubre del año 2023. Comienzo por hacerte la recomendación que siempre le doy a las personas que me preguntan cómo venir a Estados Unidos. No solamente puedes tener un estatus migratorio, sino además un trabajo estable con una certificación laboral. La certificación laboral además te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que te comuniques con nuestros aliados de UCIA Legal. Ellos son los mejores en certificaciones laborales. Pídeles tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 10 de octubre del año 2023. Cada minuto, cada día son más desgarradoras y crueles las imágenes que podemos ver a través de las redes sociales de las víctimas dejadas por Hamas. El día de hoy, pues la noticia más terrible, más cruel fue el encuentro por parte de las Fuerzas Armadas israelíes de 40 bebés que fueron decapitados por Hamas junto a sus padres en sus propias casas. Las imágenes son desgarradoras, la información es cada vez más terrible. Vamos a conversar hoy con un experto en la materia. Se trata de Daniel Castro, él es antropólogo, sociólogo, criminólogo, pero además es judío y ha vivido en Israel. Buenas noches, Daniel, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Patricia? Un placer muy grande estar contigo. Terrible lo que estamos viendo, Daniel. Yo no sé ni cómo calificarlo, ¿no? Sobre todo cuando ayer yo lo calificaba de ignorancia, cuando hay personas que contestan al apoyo que le estamos dando a Israel porque somos antiterrorismo y pro-Israel, definitivamente. Y estas respuestas acerca de que esto es solamente la reacción de Palestina ante las permanentes agresiones de Israel y dejando de lado la participación de un grupo como Hamas, ¿no? Yo, la verdad, no me veía venir esto. Yo he estudiado bastante el tema del terrorismo, pero esto no lo veía venir. ¿Estaba previsto que ocurriera una cosa como esta, Daniel? No, de hecho, a la sociedad israelí la tomó de sorpresa. Yo te puedo hablar desde la perspectiva técnica como de la perspectiva familiar, porque yo soy israelí también y mis hijos viven en Israel. Entonces me comunico con ellos. Para ellos era impensable. Para ellos ir al servicio militar era 3 años perdidos, porque ya no había guerra. Era una idea de que toda la lógica de la guerra, inclusive se había escrito así en los documentos técnicos, las lógicas de la guerra había pasado de los tanques a los hackers y a los drones. Entonces no se esperaba esta dimensión del problema. Por eso, bueno, eso no justifica no haberlo entendido, no haberlo visto. Yo viví, de hecho, muy cerca en Ashkelon, a 10 kilómetros de Gaza, y vimos que habían elementos para pensar que ellos estaban preparando una entrada desde hace bastantes años. Pero como que da la impresión de que nunca lo tomaron realmente en serio, ni que tenían la capacidad de actuar con esta magnitud. Esto me imagino que lo va a pagar muy caro el primer ministro Netanyahu, porque cuando salgamos de esto, Hashem quiera que salgamos de esto rápido, va a tener que dar cuentas acerca de qué fue lo que pasó ahí. Sí, porque es como no tener
realmente conocimiento de quiénes son, ¿no? O no tener la idea de lo que son capaces de hacer, porque hay que ver lo que es decapitar 40 bebés, Daniel, ¿no? Más allá de asesinar a los padres, decapitar a los niños, para que además estas imágenes se hagan virales y aterren al mundo entero, ¿no? Entonces es que todavía no tenemos la capacidad de ver en la crueldad que hay del lado del terrorismo internacional. Es muy difícil verlo desde las estructuras ideológicas y cognitivas de los europeos. No entendemos por qué es necesaria tanta crueldad. Ellos han venido sustanciando una visión religiosa y escatológica sobre la muerte, sobre las violaciones, sobre la destrucción de bebés, que tienen que ver con una noción de destruir a los judíos porque son animales, a los cristianos porque son animales, mientras no encuentren la revelación que ellos traen al mundo. Esta idea religiosa ha complicado mucho más el panorama político del terrorismo. El terrorismo de la OLP, que era muy violento, muy cruel, muy despiadado, era un terrorismo laico. Era un terrorismo de base religiosa. Este terrorismo supone que cada acción es justificada por Dios y es justificada, y la muerte que pudiese derivar de ello también está justificada, aplaudida y premiada. Cuando yo llegué a Israel, a pesar de que yo soy criminólogo y yo venía trabajando mucho con estos temas, no lo entendía todavía. Yo entiendo que la gente no lo entienda. Cuando yo llegué a vivir a Israel, fue que empecé a entender la gravedad del tema, ¿no? Hay un portal que lo venía diciendo, todo el mundo lo venía diciendo en Israel, pero nadie les hacía caso. Hay un portal que se llama Memri, que es como un observatorio de medios en el mundo árabe, y ellos venían desarrollando el discurso de odio más profundo en los niños, en personajes vestidos como Mickey Mouse que mandaban a matar a judíos. Como un universo bizarro de odio que a los israelíes eso no les sorprende. Lo que les sorprendió fue la magnitud del ataque. La magnitud del ataque. Ellos sí conocían lo que estaba pasando. Y sí, tú como antropólogo, como sociólogo, ¿consideras que los orígenes sí son religiosos? El origen de este odio. No, yo creo que este ataque en particular, me refiero a este ataque en particular. Claro, este ataque en particular tiene un sello religioso clarísimo. Decapitar bebés, matar a los judíos casa por casa, buscar a los niños, asesinarlos, llevarlos. Es un canto a la deshumanización. Y esa deshumanización parte de un principio que yo no quiero atacar el Islam para nada. O sea, no solamente tengo amigos musulmanes, yo creo que es una religión perfectamente sana. O sea, lo que ha pasado desde la caída del muro de Berlín hasta la fecha es una cosa de loco. O sea, tienen ya, 40, 50 años en la locura total, ¿no? Independientemente de que tuviesen diferencias con los israelíes, lo que ha pasado es una cosa sin precedentes y tiene que explicarse con la lógica de las reencarnaciones también. O sea, esta idea de que una persona cuando se porta mal se convierte en chancho, se convierte en perro, esta idea significa que la traición a Dios te animaliza. Entonces los tratan como animales. Y tampoco es sorprendente la respuesta del ministro de Defensa, de las Fuerzas de Defensa israelíes, que dicen, esta gente son humanos, animales metidos en humanos, creo que se dijo exactamente en hebreo. O sea, también Israel empieza a decir, esta gente actúa como animales. Por lo cual, este proceso de deshumanización aumenta la capacidad de sangre, sobre todo para las nociones que nosotros hemos construido en el siglo XXI. Realmente estamos entrando en un nivel que se puede explicar, incluso creo que se puede explicar más desde la fuente mística que desde la fuente sociológica o la geopolítica. Sí, hay algo que quisieras que nos explicara, Daniel, es el sentimiento del israelí en este momento, ¿no? Que estoy segura que lo interpretas muy bien, porque hay voces públicas y no tan públicas, pues, en las redes, etcétera, que hablan de
de la paz por sí misma, pues, o sea, de no responder a estos ataques de Hamás, porque entonces se estaría entrando en el conflicto y se acabaría la paz. ¿Cómo piensa el israelí con respecto a esta decisión de Netanyahu de atacar, de responder, de la venganza? Porque lo definió de esa manera específicamente. Los israelíes tienen miedo, pero eso no les paraliza. Ese Estado fue fundado con un miedo que no les paralizó, no tiene que ver con otros grupos ultraortodoxos en otras partes del mundo donde la persecución, el miedo a no prosperar les marcaba, ¿no? Israel tiene un sentido de independencia, de autoestima muy grande. Y ese sentido de independencia y autoestima lo demuestra en su ciencia, lo demuestra en sus universidades, lo demuestra en el tráfico. O sea, la gente vino a este mundo, pareciera que cada judío israelí llegó a este mundo a hacer luz para los demás, o sea, a poner sus puntos de vista, a no dejarse apabullar, ¿no? Yo tengo a mis hijos allí, o sea, tengo una hija. El novio de mi hija que pensaba que iba a pasar 3 años, como te había dicho originalmente, sin ir al ejército, porque le parecían 3 años perdidos, ahora quiere ir a combate. Mi propia hija en un momento pensó ir a combate. La gente se siente unida como nación, con sentido del humor, sin odios, con mucha rabia, con mucha decepción, con mucho sentimiento de abandono, porque ahora apenas el mundo está empezando a entender lo que los israelíes entendieron hace muchísimo tiempo, acerca de la crueldad del terrorismo islámico y el terrorismo árabe, en términos generales. Lo despiadado que eso significa. Yo pedirle en estos momentos a los israelíes que se sienten en una sala a conversar con la gente de Hamás para evitar una muerte mayor, ya en este momento ya no tiene sentido. No tiene sentido porque en la guerra del Yom Kippur sucedió lo mismo y murieron 2.000 personas. Y cada vez que se hace caso a la voz internacional que le pide a Israel que no responda, las cosas se ponen peores y peores y peores. Y de hecho Gaza es el resultado de eso, de correr la arruga para evitar un mal peor. Y en este momento, precisamente basándome en eso que me estás diciendo, ¿hasta dónde va a llegar Israel con esto? Eso no lo puedo saber y ni lo debo saber. O sea, Israel tiene su estrategia. Claro. La gente ya está suponiendo que va a ser tierra rasa. Yo no estoy convencido de eso. Israel nunca actúa como los demás esperan que actúen, siempre actúa en un ajedrez diferente. Y hay que ver cuál es la estrategia. Probablemente, como mucho sucede en Israel, que eso se parece un poco a América Latina, que van creando en el camino, ellos no son dogmáticos, van redefiniendo y creando sus estrategias en el camino. No sé qué va a pasar. Sin duda va a ser contundente, sin duda va a producir un antes y un después, sin duda va a ser largo, no sé qué tan largo, pero no es una intifada, no es una escaramuza. Esto es una cosa de un relieve al nivel de la Guerra de los 6 días, al nivel del Yom Kippur o quizás más. Pero no puedo saberlo. Si nos podemos con un café, podemos jugar a ver qué se puede hacer, un poco Sí. a jugar al Risk, a jugar ajedrez, a ver qué puede suceder, pero la verdad es que eso es un secreto bien guardado y que es la base de sus victorias. Las victorias del pueblo israelí contra... Esta es la 9ª guerra de Israel. No solamente Yom Kippur, 6 días y la guerra de independencia. Hubo 3 guerras en el Líbano. Esta es la 9ª guerra que tiene Israel. Te iba a preguntar lo del Líbano, porque tengo entendido que ya se están recibiendo ataques desde el norte, que en este caso sería Hezbollah. ¿Irán está detrás de todo esto, Daniel? Clarísimamente. Clarísimamente. De hecho, el expresidente Trump estuvo denunciando que los 6 billones de dólares que le dieron fue un monto impresionante, o sea, grosero, que se le dio al gobierno iraní para liberar a los 5 prisioneros que tenían. Por supuesto que es dinero que se va a utilizar. ¿Cómo se va a utilizar ese dinero, ¿no?
Y Irán tiene recursos, Irán tiene aliados estratégicos y ellos han estado financiando de manera abierta. De hecho, la otra vez cuando yo estaba viviendo en Israel hubo una discusión entre Irán y la autoridad palestina, porque ellos cuando una persona se inmola, cuando una persona dice, me voy a poner unos bombas en el cuerpo y me voy a abrazar a un soldado, a una mujer, o voy a ir a apuñalar a alguien y después me matan, esa persona es considerada mártir y a la familia le dan una pensión vitalicia. No sé si ustedes sabían esto. Eso sucede regularmente en territorios palestinos. Yo recuerdo el debate que hubo en la prensa palestina porque la autoridad palestina quería dar el dinero y Irán también quería dar el dinero. Y la autoridad palestina estaba declarando ilegal que Irán lo diera porque lo estaban dando ellos. Un poco estaban jugando por el voto, por decirlo de una manera, por el apoyo, por tener ellos el beneficio de dar el dinero al mártir. Entonces es muy claro y muy abierto en Israel, está más que conocido. ¿Cómo crees tú que ahora se armen las alineaciones, por decirlo de alguna manera? Porque ya, por ejemplo, India ya anunció su apoyo a Israel. ¿Cómo crees tú que va a funcionar? Porque esto que tú acabas de decir acerca de que el mundo se está dando cuenta de la crueldad del terrorismo, la verdad es que ha sido a un costo muy alto que se están dando cuenta, ¿no? Un costo demasiado alto. Sí, sucedió ISIS y la gente no tomó nota. O antes, el asesinato de los deportistas israelíes en Múnich, o los asesinatos en Bataclan. O sea, ha costado muy lentamente tomar conciencia de la verdadera densidad del peligro. Ahora se está tomando conciencia. Ahora, ¿qué puede decir? ¿Hay un cambio de la plataforma mediática en relación al tema de Israel? Yo no lo creo. Yo lo creo que ha habido un avance en la conciencia ciudadana mundial, pero un cambio de la matriz todavía no lo creo. Pero sí creo que este conflicto se puede extender. Es perfectamente posible un ajedrez en el cual rusos y chinos supongan que los frentes abiertos a los Estados Unidos lo han debilitado y avancen en sus posiciones, sea en Ucrania o sea en Taiwán, que complicaría enormemente, o alguna otra jugada por Corea, no sé, alguna otra jugada. Israel en estos momentos, como tú mismo lo comentaste, tiene posibilidades de ser atacada por el sur y por el norte, a través del Líbano por Hezbollah, lo que significaría dos frentes. Y por supuesto yo me imagino que habrán también respuestas del lado de Judea y Samaria. O sea que Israel en la práctica tendría tres frentes. Entonces es una oportunidad de oro para que alguien piense, este es el momento de crear un conflicto a la escala global que permita hacer retroceder a los Estados Unidos de manera definitiva y la colocación de nuevas piezas en el tablero. El tema de ayer yo comentaba cómo Irán se ha estado metiendo estratégicamente en América Latina. Nosotros somos distintos, Daniel. Tú como antropólogo, como sociólogo lo sabes. Cuando veíamos estas guerras del Medio Oriente las veíamos como de lejos, pero es que ahora la tenemos al lado porque hay países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que han sido tocados por Irán de una manera estratégica. Están metidos no solamente con una cantidad que no se justifica de diplomáticos, sino además se han ido insertando en la sociedad. En Venezuela está pasando eso, están metidos en todas partes, son parte ya de la sociedad venezolana, cosa que antes era inaudito. Esto tiene que ver con su estrategia, por ejemplo, de reclutar jóvenes, que lo he visto también, reclutar jóvenes para su causa, porque algo que yo he resentido siempre de Israel es que no se defiende bien mediáticamente o no se preocupa de este tema, y este tema es importante, el tema de la propaganda. Así es, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Israel ha perdido varias veces la guerra mediática. La ha ganado tecnológicamente, la ha ganado militarmente, pero no la agarra mediáticamente. Y del otro lado se ha construido por mucho. An-Nur TV, Al Jazeera, la misma BBC, o sea, se han construido bases mediáticas muy fuertes, ¿no? Y eso significa una estrategia, por supuesto, de goteo, en la cual se van abriendo espacios de poder
para después utilizarlos, ¿no? Para conseguir pasaportes, para conseguir una persona que no tenga cara de árabe y encomendarle una misión, para conseguir cosas, ¿no? Para generar cada vez más recursos. Yo tengo conciencia de lo que está pasando en Venezuela y Colombia muy claramente, porque yo soy criminólogo en Ecuador. Entonces, no hay manera de no entender que ha habido una expansión del plano diplomático. Inclusive, bueno, acabo de entender que Florida, el gobernador de Florida acaba de hacer una declaración en contra de los negocios iraníes y, y inclusive en comunidades judías venezolanas hacen negocio con los iraníes en Venezuela, porque es una dinámica de inercia. Tiene que ver mucho también con una cultura que entiende que las estrategias se hacen con el tiempo, son culturas más antiguas, ¿no? El latinoamericano suele buscar respuestas rápidas para las cosas, ¿no? Lo cual le da algunas ventajas, pero le da otras. Y estas son gente que va sembrando en generaciones una estrategia. Y eso es lo que explica también que el conflicto entre Israel y el mundo árabe es el conflicto más largo de la contemporaneidad, porque ambas naciones tienen una noción diferente del tiempo. Y hay expertos que dicen que eso no se va a acabar nunca. Y entonces, ¿quiénes pagan? ¿Pagan estos bebés? Por ejemplo, estos 40 bebés que fueron decapitados, estos jóvenes que estaban en un concierto por la paz, ¿quiénes van a seguir? ¿Hasta cuándo, hasta dónde llega esto? Esa es una pregunta muy interesante. Esa tiene dos respuestas. Hay una respuesta en el plano geopolítico, en el plano sociológico, en el plano científico, del cual yo te puedo hablar ahora, que tiene que ver con la posibilidad de que Israel gane esta contienda y que una vez la gane, crea condiciones para generar algún tipo de negociación con los vencidos. Eso fue lo que pasó con Egipto, eso fue lo que pasó con Jordania. Israel normalmente gana las guerras, ubica territorios de los otros y cambia el territorio por paz. Y eso les crea un margen de manejo que les ha permitido su supervivencia. Pero no es una solución contundente ni definitiva. Independientemente de que todo esto haya tenido una visión táctica acertada, no es una visión estratégica acertada. Y esto por eso es que es tan complejo, porque el conflicto en el Medio Oriente tiene un plano, y eso yo como judío lo tengo que decir, que es un plano de fuente mística, como te había dicho al principio. Lo que estaba sucediendo desde nuestra perspectiva es una lucha entre la luz y la sombra. Es una lucha entre fuerzas de luz y fuerzas de sombra. Y por lo tanto se resuelven en el corazón de las personas. No se resuelven en los tanques, en los misiles. Se resuelven solamente hay un solo campo de batalla posible para esto, que tiene que ver con la espiritualidad. Entonces, esto, por supuesto, son estas palabras, yo digo estas palabras, yo soy científico, tengo un doctorado, la gente dice, pero no, ¿de qué me estás hablando? Me estás metiendo un piso que no, pero es que es verdad. Tenemos que empezar a entender en el siglo XXI que hay otros planos de lucha, y esos planos de lucha son los definitivos en la historia de las civilizaciones, además. Este tema que es muy interesante porque ya me habías explicado un poco lo que puede pensar una persona que decapita a un niño, ¿no? Que lo ve como que se portó mal o es negativo y en la otra vida va a ser un cochino, etc. O sea, lo matan como matar a un animal. ¿Esa es la base criminológica de esta conducta, de esta forma de asesinar? ¿Te refieres a lo que yo acabo de explicar? O sea, me refiero a lo que pasó a esto, ¿no? Te hablo como criminólogo ahora. ¿Qué hay dentro de una persona que es capaz de asesinar a un niño y además decapitarlo? Corresponde es una respuesta más bien desde la antropología que aporta la criminología, donde el mundo islámico tiene una visión del ser humano que es diferente a la nuestra. Para ellos no solamente no es un problema morir, es un placer morir, porque ellos suponen que la elevación del mártir es la elevación definitiva y suprema. Entonces, y por eso premian al mártir. Ellos no dicen fallecidos, dicen mártires. Lo dicen en árabe, lo dicen tradicionalmente. Cuando alguien muere, no dice no murió, no lo asesinó Israel, ni siquiera dice fue un mártir. O sea, entonces, esta idea conecta con una visión de
que el ser humano tiene un estado de evolución y ese estado de evolución, en ese estado de evolución, cristianos y judíos estamos en la parte más baja y ellos estarían en la parte superior y por lo tanto Dios premiaría el asesinato de bebés. Esto es de un macabro tremendo, porque yo no sé en qué parte leyeron eso del Corán, ni en la Torá, ni en la Eso Biblia. quería, Se lo eso tienen quería que que lo explicaras bien, porque claro. en el Corán no aparece eso. Por eso es que yo creo que esto es una manipulación espiritual, si se puede decir de esta manera, porque en el Corán no aparece ninguna parte Claro. de esto. Yo no soy musulmán, pero yo no soy la persona que va a decir que la culpa está en el Corán, no para nada. Exactamente, Entonces, esto exactamente. está yo lo que creo es que que le pasa a los cristianos, le pasa a los judíos, que son sus luchas interiores, son sus propios demonios, que prefieren leer las cosas impulsados por la envidia, impulsados por la ambición, impulsados por los grandes vacíos existenciales que se consigue la condición humana y que las resuelve. Unos las resuelven con suicidio, otros las resuelven con drogas, estos los resuelven con terrorismo y asesinando a los demás. Entonces, los verdaderos problemas están en lo interior. Y esas son las respuestas que ellos deben encontrar frente a sus propios textos sagrados. No dejar que los manipulan de esa manera, porque lo que les atrae es utilizar el odio como una manera de compensar sus vacíos. Bueno, es macabro, es como tú lo describiste, esto es macabro. Es macabro. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Gracias por atendernos y por esta conversación. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.